Buen día, somos del grupo número 7 y tendremos el gusto de presentar el tema del concreto estructural. Como primer punto tenemos qué es el concreto estructural. El concreto estructural se caracteriza por ser un concreto de alta calidad, ya que se emplean materias primas de la mejor calidad para una mejor durabilidad del concreto a lo largo de los años. Una estructura de concreto es una construcción que vincula varios elementos entre sí, con el objetivo de darle resistencia a una edificación, dependiendo de las características de la obra. Estos componentes pueden adoptar una gran variedad de formas. El concreto estructural se ocupa en obras de gran magnitud, cuyo funcionamiento será para una emergencia urbana, como lo puede ser un hospital, escuelas, estadios, templos, iglesias, apartamentos y toda aquella construcción que aloje gran magnitud de personas y equipos valiosos. Esto con la finalidad que en el momento que se presente un desastre natural, el impacto sea menor para la estructura. Normalmente el concreto estructural, debido a sus características de alta resistencia, es ideal para la construcción de pisos, losas de techo, columnas, vigas y todo esto en diversos tipos de proyectos. Acá podemos ver tipos de estructuras, como lo son los edificios, también están los puentes, también se aplican para estructuras prefabricadas y también podemos mencionar alcantarillas. A continuación voy a hablar sobre los tipos de concreto estructural. En este caso podemos observar que encontramos el concreto normal que tiene una resistencia a la compresión de 1500 psi a 4000 psi. Esta resistencia a compresión es la que se va a manejar en todos estos tipos de concreto que nosotros vayamos a encontrar. Por ejemplo, el concreto normal tiene una alta manejabilidad y una alta cohesión y se utiliza en cimentaciones, en vigas y columnas de estructuras convencionales. También podemos encontrar el concreto para bombeo, que también una característica que tiene es la alta manejabilidad y es para estructuras de difícil acceso, en este caso de altura o donde se necesite un espacio muy reducido o la estructura sea muy compleja de hacerlo manualmente, se utiliza concreto para bombeo y prácticamente es para donde se requiere una rapidez y una eficacia muy alta para llevar a cabo dicho proyecto. También podemos encontrar el concreto fluido que va de los 4000 psi a los 7000 psi. Este concreto facilita la colocación y a la vez pues disminuye la utilización de herramientas para el vibrado y se utiliza donde hay grandes cantidades de acero juntas, en donde el concreto tiene que pasar de forma fluida para llegar a los espacios que se necesitan eh, donde se necesita el concreto como tal. También tenemos el concreto plástico, que tiene una resistencia a la compresión de 4000 psi. Y este concreto plástico son para distintos elementos estructurales, como columnas, muros prefabricados o losas que pues requieren más tiempo de manejo. También podemos encontrar el concreto de alta resistencia. Este concreto alcanza de los 7000 psi en adelante y se utiliza normalmente para construcciones muy volumétricas, en este caso como edificaciones altas, edificios, también puentes o viaductos. También tenemos el concreto para sistema Treime, que van de los 4000 a los 5000 psi, que son para cimentaciones profundas o para muros de contención y algunos pilotes. También podemos encontrar el concreto para sistema industrializado, que va de los 3000 psi a 6000 psi. El muro, este concreto se utiliza para muros en edificios altos, en donde se requiera una alta cohesividad y también la fluidez y el fraguado tiene que ser de forma acelerada.
También podemos encontrar el concreto estructural Fast Track, que es de 3000 PSI. Se utiliza normalmente para la construcción de pavimentos y esta resistencia de los 3000 PSI los alcanza en 24 horas según la ficha técnica de este concreto y pues se utiliza normalmente para cruces viales, reparaciones o bacheos. Tenemos lo que es la composición. Del concreto estructural, uno de los factores es el cemento. Bueno, dice que este tiene, tiene las propiedades de adhesión y cohesión necesarias para unir los agregados inherentes y conformar una masa sólida de resistencia y durabilidad adecuadas. Bueno, em, este es este es uno de los cementos. Hay varios tipos, en la cual en el concreto estructural se utiliza lo que es el cemento hidráulico para obtener lo que son las mayores resistencias de la misma. Bueno, tenemos son los agregados finos y los agregados gruesos. Eh, Dice que estos agregados en el concreto estructural, el mayor volumen que tienen estos agregados están entre el 70 y el 75%, y el resto de lo que queda es lo que es una pasta de cemento en la cual estos agregados alcanzan cierto volumen a lo que es el concreto, en la cual se utilizan para varias edificaciones, en la cual estos ayudan a lo que es el proceso constructivo de la misma. Tenemos lo que es la dosificación y mezcla del concreto. Bueno, en los agregados y en el cemento, bueno, en los agregados este tiene que tiene que estar libre de impurezas para que tenga una mejor resistencia en lo que es la mezcla el, y la realización del concreto. Tenemos lo que es el transporte y vaciado y compactación y curado del mismo. Bueno, y a la hora de transportar, bueno, se utilizan ciertos aditivos en la cual veremos más adelante, lo cual tiene que ver el tiempo en el que se hace el concreto para tener buenos resultados y para que no haya segregación del mismo. Y tiene que haber una cierta compactación en la cual en- eh, cierta compactación en la cual no deben de existir vacíos en el concreto, en la cual tiene que ser vibrado este. También, bueno, tiene que haber el curado, tiene que haber curado a la hora de la fundición de la misma para tener mejores resultados. Tenemos lo que es la dosificación del concreto. Es importante tener en cuenta la importancia, las proporciones que se utilizarán en este para obtener los resultados que se requieren y y no no va a haber lo que son elevar los costos. Tiene que ser de un bajo costo y ser de un buen cálculo a la hora de realizar ciertos dichos diseños de concreto. Tenemos lo que es el control de calidad. En este caso también, como se ve en la parte superior de la imagen, ahí tenemos lo que son los cilindros, en la cual este se verifica la resistencia que han alcanzado el concreto, si es buena calidad o de mala calidad, y también tiene que ser supervisado al transcurrir cierto tiempo. Tenemos lo que son los aditivos, en la cual estos nos ayudan a tener un mejor comportamiento en el concreto, y también tenemos lo que son para el concreto para acelerarlo o para retardarlo. Esto sería en la cuestión de que si se transporta o no. Y bueno, también esto nos puede ofrecer lo que es la permeabilidad, en la cual esta nos aporta varias opciones en la cual para ayuda y mejora el concreto. Propiedades mecánicas del concreto. El concreto es uno de los materiales que más se utiliza para la construcción, por ende, cada vez son más los estudios que se le realizan para mejorar sus propiedades mecánicas. Resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión es la característica mecánica principal del concreto y se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área. Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla con los requerimientos de resistencia especificada para una estructura determinada. Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de la elaboración de cilindros
pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para estimar la resistencia al concreto en estructuras. Resistencia a la tensión. Esta depende de la resistencia a tensión propias de la pasta de cemento, los agregados y la adherencia que se genera entre ambos. La influencia relativa de estos factores puede variar en función a los procedimientos que se utilizan para determinar la resistencia del concreto a tensión, que son básicamente tres, que vienen siendo la prueba de tensión directa, que se da por medio de ensayos de especímenes cilíndricos o prismáticos sometidos a una fuerza de tensión axial. La segunda, que es la prueba de tensión indirecta, que se da mediante el ensayo de especímenes cilíndricos sujetos a una carga de comprensión diametral. Y la tercera, que es la prueba de tensión por flexión de especímenes prismáticos, los cuales pueden ser ensayados opcionalmente con una carga en el centro del claro o con dos cargas concentradas igual aplicadas en los 2/3 del claro. El módulo de elasticidad. Este ensayo se realiza en especímenes cilíndricos de concreto y se da cuando se someten a esfuerzos de comprensión longitudinal para conocer su resistencia. Como podemos observar en la figura, en la figura 1 se representa un espécimen cilíndrico de diámetro D y altura H antes de aplicarle una carga. Una vez aplicada la carga hasta llegar al valor de P, el espécimen manifiesta una deformación longitudinal bajo carga y una deformación transversal simultánea. Según se muestra en la figura 2, después de retirar completamente la carga, el espécimen no recupera totalmente sus dimensiones originales, quedándole una deformación permanente tanto en dirección longitudinal como dirección transversal, como se hace notar en la figura 3. Ductilidad. Se han hecho muchos intentos por modificar el concreto de modo que pueda tomar cargas de tensión. Actualmente la modificación más efectiva ha sido la introducción de las fibras típicamente hechas de acero, vidrio o polímeros, que ha dado como resultado el concreto reforzado con fibras. Recientemente se ha diseñado un concreto dúctil y desarrollado en la Universidad de Michigan hasta el punto que está emergiendo en aplicaciones a gran escala. Esta ya logra el comportamiento metálico bajo cargas y solo usa el 2% del volumen de fibras cortas. Como siguiente tenemos la resistencia al corte. La resistencia del concreto al corte es bastante grande, pudiendo variar entre el 35 al 80% de su resistencia a la compresión. En las pruebas es muy difícil separar el esfuerzo cortante de otros esfuerzos, y esto se debe a la variación de los resultados. Los valores más bajos representan el intento de separar los efectos de la fricción en los esfuerzos cortantes. Por último, tenemos el flujo plástico. Bueno, esta es la propiedad de los materiales mediante el cual ellos continúan deformándose a través de lapsos considerables bajo un estado considerable de esfuerzo o carga. La velocidad de incremento de la deformación es grande al principio, pero disminuye con el tiempo hasta que después de muchos meses alcanza asintomáticamente un valor constante. Vamos a hablar de la normativa. ¿Qué es una normativa? La normativa es el conjunto de leyes que también el concepto de normativa en derecho puede ser sinónimo del concepto de ley. También suele emplearse para un alcance o limitaciones, etcétera, que a esto afecta, en este caso, el concreto. Normativas para concreto de estructuras. Hay normas de ASIN, normas ASTM, normas CODWARD, norma NTG. Existen varias normas en nuestra región. Hay varias, estas solo son algunas. Estas normas nos ayudan para poder dar un inicio, se podría decir, a una mezcla del concreto. También nos exige cuánto de material mínimo y también nos limita para no exceder algún material que pueda afectar el concreto y no se logre el concreto de PSI que necesitamos. También se requieren pruebas o ensayos para cumplir estas normas. Nos indican que hay que hacer estas pruebas para lograr tener un concreto real. Por decirlo así, las normas nos están dadas de forma general para algunas regiones. Ahí nos aparecen algunas tablas que podemos utilizar la cantidad de agua necesarias, por ejemplo, o el concreto, o también el sismo, que si es
una región sísmica. Pero aparte de eso, se necesita conocer en este caso cada departamento, ya que en el país de Guatemala también, en donde nosotros estamos, varía el clima y esto es uno de los factores más importantes a la hora de hacer un concreto. Supervisor de obra. Por tanto, el concreto debe cumplir con todos los requisitos exigidos a las normas, es decir, se debe cumplir con el procedimiento estipulado para el concreto. Para todo esto, que se logre cumplir, se necesita al encargado de obra que exija a los trabajadores la mezcla necesaria para lograr obtener el PSI necesario. El supervisor es el encargado para velar que toda la mezcla o toda la materia que se le integre al concreto sea de manera que se cumpla con el diseño de la mezcla para poder cumplir también con la norma. Eso sería todo. Gracias.